Berserk es una obra con una influencia demencial. Anime, manga, videojuegos, cine, la cultura pop en general fue cambiada por el nacimiento de este manga en cuanto a su concepción de lo que era la fantasía oscura. Desde su estilo visual, la línea de historia, caracterización de sus personajes, peleas, esta ha servido de inspiración para un sinfín de personas, historias y narrativas de una calidad altísima. Pero a pesar de toda su influencia y de todo lo que ha inspirado a lo largo de más de 30 años desde su primera publicación, no ha nacido otro personaje como Guts. A ver, esto se dice mucho, que no hay otra obra como Berserk, que es imposible adaptarla correctamente y bla 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 bla, pero en este video no quiero limitarme a expresar estas ideas que ya tanto se han discutido, sino que quiero hablar de una característica concreta que sí que me parece que ha sido inimitable hasta día de hoy, o por lo menos no se ha conseguido tan bien como con Guts. Han habido varios intentos, hay personajes parecidos, pero nunca se ha conseguido trabajar mejor, al menos en mi opinión, lo que es el arquetipo del Berserker, que bueno, está en el nombre de la obra, más le vale haberlo trabajado bien. Pero primero hagamos los matices. ¿De qué estoy hablando exactamente? ¿Qué es un Berserker? Bueno, a pesar de no tener una definición clara de esta palabra, todo el mundo parece saber a qué nos referimos al mencionarla. Un ser que es una encarnación pura de rabia y poder que vive por y para la pelea. El origen de la palabra viene de los vikingos, con los berserkers, personas descritas con cualidades que llegaban a límites sobrehumanos en el fragor de la batalla, que peleaban con una furia que parecía dejarlos en un trance y vestían pieles de animales. De hecho, la propia palabra significa algo así como camiseta de oso. Este tipo de personajes son muy famosos en la ficción, se utilizan un montón como un recurso muy rico para contribuir a una historia que esté enfocada en el combate o de forma bélica. Yo mismo he hablado algo de, por ejemplo, Kenpachi Zaraki de Bleach, que cumple con estas características, pero por lo general estos nunca son el foco de atención. Tienen su momento de estrellato y cuando aparecen en pantalla suelen devorar cada momento en el que están, pero no hay demasiadas historias dedicadas a ello. ¿Y por qué pasa esto si son tan buenos? Bueno, es muy difícil mantener una historia con un concepto tan unidimensional, eso lo primero. Necesitas un personaje que siempre tenga un estado de ira, que tenga un deseo y o necesidad continua de pelea para mantenerle el arquetipo, y encima darle el desarrollo que necesita cualquier personaje para ser interesante y relevante en una historia. Mezclar todo esto es complicado para crear un protagonista. Entonces es mucho más sencillo tomarlos como secundarios, e incluso cuando se mezcla correctamente, normalmente se necesita desechar la idea del berserker para dar progresión a lo que es el personaje en sí. Un ejemplo de esto es Thorfinn de Vinland Saga. Por varios arcos este protagonista cumple con el rol del berserker, pero cuando la historia requiere el progreso del personaje, tiene que eliminar este elemento, ya que parece que casi imposibilita que haya desarrollo. Y es algo repetido en este arquetipo. Si el berserker quiere progresar como persona, debe dejar atrás la violencia y la sangre. Toda esa oscuridad debe quedar apartada o será imposible empatizar completamente con este personaje. Casi parece un concepto antónimo a la propia idea de lo que tiene que ser un protagonista. Pero no tiene por qué ser así. Y Kentaro Miura nos demostró que existe una alternativa para encajar todos estos conceptos juntos. ¿Qué pasa si en vez de que el personaje evolucione dejando atrás su oscuridad, hacemos que la abrace, que lo impregne, que sea parte de esa misma humanidad que parece tan difícil dar a este tipo de personajes? ¿Qué tal si este protagonista nunca deja de ser un berserker? Y a pesar de que la idea de tener un personaje constantemente en rabia y con ganas de pelear suena muy fantasiosa, el resultado, irónicamente, fue uno de los personajes más humanos que se han trabajado jamás en el manga anime.
Guts es un personaje complicadísimo de trabajar a muchísimos niveles, además de empatizar con él desde su concepción, ya que además de ser un berserker, alguien cuyo foco parece en un principio ser la rabia incontrolable en su batalla, Miura lo empezó a trabajar con la idea del lobo solitario, un personaje callado, sin acompañante y poco empático. Al menos esa fue la primera presentación que tuvimos de Guts. Idea a la que no ayudaba para nada su imagen, una vestimenta, expresiones, armas y una manera de dibujarlo rodeado constantemente de sombras y oscuridad que gritaba antihéroe durante los primeros volúmenes de Berserk. La presentación de Guts es una declaración de intenciones enormes en el personaje, pero también el mayor engaño de Miura en Berserk. Porque cuando nos adentramos, lo que parece que estamos a punto de ver es un edgelord, una historia oscura porque sí, porque el gore vende, tiene buena arte pero poca profundidad. Esa es la primera idea que transmite Berserk, o al menos la primera que me transmitió a mí. Incluso pensé en dejarlo apenas en el primer tomo porque me parecías gore porque sí. Algo reforzado todavía más cuando vemos todo el tema de los demonios, joder, de las primeras peleas de Guts, sino que la primera se está acostando con un demonio y le mete el cañón por la boca y lo revienta desde adentro. Y el único atisbo de algo positivo en toda la obra es cuando aparece Puck, alguien a quien Guts desprecia de manera horrible, y justo cuando parece que esta será una historia con un protagonista oscuro solo porque sí, por matar, Miura nos regala este panel. Este panel es arte. Viene justo después de que Guts matara a un apóstol que resulta ser el padre de una pobre niña, la cual le pide explicaciones, una niña comida por el dolor de haber perdido a su familia y descubrir que su padre se había convertido en un demonio, a la cual Guts le dice que si no va a soportar el dolor que lleva, debería quitarse la vida. Y justo después de esas palabras vemos esta cara, el primer atisbo de humanidad de Guts, la primera vez que este tipo no es simplemente un personaje plano y oscuro porque sí, sino por el contrario, Miura con solo un panel nos demuestra que claramente hay un pasado aquí. Aquí tuvo que ocurrir algo muy jodido para que esta persona terminara en este estado y sobre todo nos transmite que a Guts no le gusta esta situación, no está cómodo, no quiere esta vida. Antes de continuar, quiero pararme un momento para hablar exclusivamente del arte de Kentaro Miura, porque Dios mío si este hombre se merecía la palabra maestro grabada en su nombre. Mucha gente dice que el arte de Miura no se puede replicar, pero ¿por qué se dice tanto? Algunos dicen que los trazos eran muy exactos, que el movimiento y el peso de las cosas plasmadas en los paneles se sentían reales, y aunque no le quito mérito a nada de eso, todo eso es replicable. Pero hay un elemento que para mí es crucial, y más en una historia como Berserk, donde estamos tratando con un protagonista que no habla mucho y con el cual no se puede resultar empático a través de las palabras, y es la capacidad de Kentaro Miura de transmitir sentimientos a través del arte. Mira que es complicado transmitir estos sentimientos ya utilizando palabras o imágenes, incluso viendo las acciones de Guts podemos llegar a tener ideas de cómo es su personalidad y todo el tema, pero hacerlo de esta manera es una hazaña brutal y un recurso muy recurrente en todo Berserk para desarrollar a Guts. Las mayores expresiones de sentimiento que tenemos, no solo de Guts, sino de la mayoría de personajes, vienen de sus rostros, no de sus palabras. Y es particularmente importante porque es algo que nos están mostrando. Es una expresión que viene del personaje, no solo de lo que dice. Y en el caso de Guts particularmente me gustaría mencionar el mimo que Miura le pone a sus ojos. Bueno, ojo, cada mirada de Guts transmite una melancolía, un pesar, una tristeza indescriptible sin necesidad de palabras. Y creo que esta es una de esas cosas de por qué Berserk es una obra que se disfruta mucho más como un manga que como un anime, ya que el mimo dado por su creador no tiene nombre. La capacidad para que algo tan simple como Guts mirando por la noche por una ventana te diga mucho más de su personalidad de lo que podría transmitir páginas llenas de palabras. Te transmite su melancolía, su pesar, su añoranza por el pasado y su idea de qué coño va a ser en el futuro. El cómo cada vez que la oscuridad se apropia de su mente y cuerpo e ingresa en el estado de Berserker, justamente es su ojo el elemento principal que Miura utiliza para transmitir la oscuridad apropiándose de su ser, distorsionándolo y ocultando todos sus sentimientos a excepción de la ira.
Pero esto no es solo trabajo del arte. Otra genialidad de Berserk es el trabajo en sus personajes secundarios. Aquí no hay tantas historias paralelas, las hay, pero no son tan comunes como en otras obras y no toman tanto espacio. En su lugar, Berserk utiliza a sus personajes para mostrar a través de ellos diferentes facetas de la personalidad de Guts, porque de nuevo es un protagonista callado que principalmente brilla en la batalla. No puedes darle un monólogo de 5 páginas para conocerlo mejor, pero lo que sí puedes hacer es integrar a alguien como secundario a través del trato y acciones de Guts para poder transmitir esa misma personalidad, consiguiendo un resultado mucho más puro y cercano. Berserk aprovecha una cantidad brutal de herramientas narrativas de la mano con el talento de Miura para transmitir los sentimientos y personalidad de Guts sin necesidad de utilizar palabras, para poder construir a una persona más allá de la idea del combate del berserker, pero sin dejar nunca estas facultades de lado. Eso también es parte de Guts al fin y al cabo, y es otra cosa genial y lo que me parece lo principal en el hecho de que Guts haya perfeccionado la idea del berserker. Normalmente para este arquetipo lo común es separar el desarrollo del berserker, como he dicho antes. Como tal, para que haya uno, el otro tiene que irse. Para que el humano esté y se complete el desarrollo del personaje, normalmente la bestia, que es el berserker, no puede estar en el mismo lado. Y esta idea es muy hipócrita, especialmente considerando que ningún humano es así. No somos blancos o negros, y cuando dejamos la oscuridad no somos seres de luz, hay matices, somos grises. Y la mayor virtud de Guts es que a pesar de su humanidad, nunca reniega de su oscuridad, sino todo lo contrario. La oscuridad es un elemento importantísimo para su personaje, para crear contraste y algo que él abraza. El Guts del principio y el de la actualidad de Berserk son dos personas completamente distintas, con un desarrollo brutal de por medio, pero no por ello deja de lado las características que lo definen. Ambos son berserkers, son guerreros que llevan una rabia construida de toda una vida de desgracias. No pueden dejar eso de lado, pueden construir su humanidad, sí, pero siempre cargando ese peso. Y este detalle es importante porque la figura del berserker carga consigo una idea que los autores temen trabajar, le tienen pavor, y creo yo también es otra razón fundamental de por qué no funcionan tanto como protagonistas, y es que, siendo realista, este arquetipo no es nada lindo de ver. Guts tiene escenas y arcos genuinamente aterradores, donde pasa la delgada línea del antihéroe hacia directamente un villano y se desdibuja completamente las diferencias que podrían haber, por ejemplo, entre él y Griffith en cuanto a lo que están dispuestos a hacer para llegar a su objetivo. Aunque suene extremo, si lo pensamos, cuando Guts deja que la bestia salga y toda su oscuridad lo consume, no está muy lejos de este punto. Para mí, una de las muestras más hermosas, tristes y brutales, además de uno de los arcos más infravalorados de todo Berserk, pasa durante la saga de los niños perdidos. Creo que es la mayor expresión de todo lo que estoy diciendo aquí. Aquí Guts está masacrando niños indiscriminadamente. Sí, se transformaron en demonios, pero Berserk no intenta ocultarte o ablandarte la realidad de lo que Guts está haciendo aquí. Y el punto es que Guts no reniega de esto tampoco. Esta es su senda y este es su camino, a veces oscura y a veces clara, pero debe recorrerlo al fin y al cabo. Y aquella escena en la que la niña le pide que lo lleve y lo salve, que haga lo que haría cualquier otro héroe en cualquier historia de fantasía, es un punto que lo deja todo muy claro. La respuesta de Guts a una niña pidiendo auxilio y que la salve de su realidad es Guts dándole un vistazo a su oscuridad, a lo que trae verdaderamente vivir de matanza, rencor e ira, lo que es un berserker para un personaje humano. Guts, en esta escena, parece completamente un villano, pero de nuevo, las personas no son negras o blancas, son grises, y aunque él no lo diga directamente a través de su mirada de los paneles de Miura, vemos el peso y dolor que produce sobre él todos los momentos en los que necesita ser un berserker. Pero de nuevo, es su camino al fin y al cabo. Uno que no quiso, uno que no pidió y que desearía dejar, pero sigue siendo suyo, porque entre tantas otras cosas, Berserk es una historia también de superación y humanidad, y de un instinto primal que hay en nosotros,
como lo es la supervivencia. La vida de un berserker no es épica, no está llena de gloria y no es envidiable. Es oscura, sucia, solo deja sangre, barro, heridas, moretones, huesos rotos y está repleta de oscuridad. Es algo muy difícil de plasmar, tanto que incluso cuando Berserk lo hace a la perfección, más de 30 años después, no hay otro personaje como Guts. Y sí, pueden haber personajes que se parezcan, a lo mejor mencionan un Vagabond o la propia Vinland, pero Musashi tampoco es un berserker como tal, aunque su historia es oscura y es un personaje solitario, no termina de cumplir con la categoría en la que cae Guts, y Vinland, de nuevo, tiene el problema de que necesita abandonar la idea del berserker para mostrar la humanidad. Sin embargo, con Guts, Kentaro Miura consigue transmitir esa humanidad aún con todo el peso que conlleva ser un berserker. Y si le sumamos el elemento narrativo que es su armadura, ya estamos en una locura absoluta en cuanto a cómo desarrollarlo, porque hay algo importante referente a la armadura Berserk, y es que, aunque esta tome control de Guts, no es como que la armadura lo vuelva a otra persona realmente, simplemente saca lo que Guts ya es. De hecho, hay un montón de paneles en los que podemos ver la misma oscuridad que refleja la armadura en Guts sin ella puesta, o por lo menos sin que ésta lo esté consumiendo. Guts, su cara, su ojo, transmite la misma sensación de ansia de matar que lo que hace esta supuesta armadura, que debería ser el mal puro, pero no es mal sin más, es esa parte de Guts, es en todo sentido el berserker. Y aún con todo esto, con Guts, Kentaro Miura consiguió transmitir humanidad, aún con todo el peso que conlleva el arqueotipo, y por eso me parece que este personaje perfeccionó una fórmula para un protagonista que no se ha podido replicar hasta el día de hoy, o por lo menos no completamente. Video raro que me salió un día raro. Lamento por cierto la inactividad de estos días, gente, pero ya que en mi país hay apagones programados, pues como que me estoy yendo un poco a la mierda con el trabajo. Espero pronto volver al ritmo habitual. Y ahora sí, un saludo a los mecenas de Patreon para terminar. Rodmars y Armando Porritos de los Hechiceros de Tercer Año, Isdubar y Jenny de la clase especial y Sergio GM de Casa Demonio. Sin más que agregar, chao.